divisiones, ¿no? Por Horner, por Ruffini. Y bueno, en general se puede aplicar toda la parte de factorización y división cuando se trabaja con este tema. Buenos días nuevamente. Comenzamos entonces con el tema de la semana. Bien, tenemos aquí entonces como primer punto el máximo común divisor de polinomios. Y bueno, eso se refiere al, como dice el nombre, a un divisor común que sea el máximo posible en cuanto al grado, ¿no? Y cuando hablamos del otro tema que es el mínimo común múltiplo, también estamos hablando de un múltiplo común que en cuanto al grado es el mínimo posible. Vamos a dar algunas reglas prácticas para calcular estos dos y una breve referencia de cómo es que se dan estos polinomios, porque en realidad son polinomios al fin y al cabo, ¿no? Bien, entonces, en el caso del máximo común divisor, como lo mencionaba hace un instante, hace unos minutitos, pues estamos hablando de un divisor que es común y que es el mayor posible, ¿no? Entonces, ese máximo común divisor iniciamos definiéndolo para dos polinomios, pues será eso, ¿no? Es otro polinomio que es divisor de los dos polinomios, o si tuviéramos tres, de los tres. Es decir, es un polinomio que es divisor común a los polinomios que estamos analizando. Eso es por un lado, o sea, tiene dos partes. Y la otra parte es que ese divisor común, entre todos los divisores comunes, es el de mayor grado. Eso es el máximo común divisor. A modo de ejemplo, vamos a ver estos dos polinomios que ya están factorizados completamente. En este caso puede ser en z de x, ¿no? Teniendo en cuenta que 3x más 2 no es mónico, ¿no? Bien, entonces para este polinomio observamos que p de x tiene varios divisores, por ejemplo, puede ser x más 1 al cuadrado, 3x más 2, x más 1 por 3x más 2 y finalmente todo el polinomio que sería x más 1 al cuadrado por 3x más 2. Mientras que q de x tiene como divisores x más 1, x más 1 al cuadrado, x más 1 al cubo, x menos 7, x más 1 por x menos 7, x más 1 al cuadrado por x menos 7, x más 1 al cubo por x menos 7. Entonces ahí tenemos todos los divisores. Bueno, hemos mencionado factores porque justamente con ellos trabajamos, ¿no? Con factores. Entonces, de ellos, ¿cuál era común de todos los que hemos mencionado? Entonces nos vamos a dar cuenta que uno de ellos es x más 1 y otro de ellos es x más 1 al cuadrado. Como el máximo común divisor debe ser el de mayor grado posible, entonces tendría que ser pues este x más 1 al cuadrado. Ahora, si analizamos pues de los factores comunes, que serían en este caso factores primos comunes, que son el x más 1 para ambos polinomios, se ve que es un factor primo, por lo tanto es común. Vemos que el MCD es el que tiene el menor exponente. Y eso lo vamos a precisar con más calma cuando veamos justamente una técnica que se utiliza para hallar el MCD, ¿no? El MCD de dos o más polinomios. Bien, por el momento vamos dejando eso, una ventana abierta para que ustedes vayan pensando cómo se calcula, ¿no? Y no intervienen ni 3x más 2 ni x menos 7, que no son comunes, pues no son factores primos de z de x, pero no son comunes. Bien, en cuanto al mínimo común múltiplo, como le dice su nombre, mínimo común múltiplo, debe ser un múltiplo común a ambos polinomios. Y en cuanto a su grado, debe ser el de menor grado posible.
Bueno, en cuanto a los múltiplos, sí tenemos muchas variantes. Hay infinitos múltiplos que se pueden generar. Entonces aquí vamos a ir de frente al mínimo común múltiplo explicando por qué es este, ¿no? Ahora, en este caso el mínimo común múltiplo sería x cuadrado por x más 3. Porque si ustedes se dan cuenta, este es el polinomio de menor grado posible que divide ambos. ¿Por qué? Divide x más 3, sí, también se puede dividir por x más 3 y también por x. Y todo el polinomio se puede dividir por x al cuadrado. Y no podría haber otro más pequeño, porque sería de grado 2, por ejemplo, y tendría que coincidir con uno de los dos. Y como los dos son diferentes, obviamente eso no pasa. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, el mínimo común múltiplo, en este caso sería x cuadrado por x más 3. Ahora, si observamos un poco, este x cuadrado, la base que es un factor primo común, aquí lo estamos viendo, tiene dos exponentes, para P1 y para Q2, y en este caso se ha usado 2, que es el mayor. Además de ese, se ha considerado este otro factor, el x más 3. Entonces ya también tenemos una visión un poco mayor de lo que teníamos antes, ¿no? A ver, hemos tomado el factor primo común, su mayor exponente, y hemos tomado también un factor primo que no es común. Bien, justamente esas características que estamos viendo para el MCM vamos a detallar y se puede extender para más de 2 polinomios. Bien, chicos, les dejo unos segunditos aquí para que tomen nota. Y nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí hemos explicado con un ejemplito breve cuál es el máximo común divisor de dos polinomios, cuál es el mínimo común múltiplo de otros dos polinomios. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso será pues determinar cómo hallamos el MCD y el MCM de una manera práctica. Ojo que esto va para dos o más polinomios. Aquí lo vamos a colocar inicialmente para dos polinomios, pero se puede aplicar para 3, 4 o más. Bien, la clave está en la siguiente parte, ¿no? Cuando nos piden el MCD y el MCM de dos o más polinomios, nos van a indicar un conjunto en el que lo vamos a hallar. En el caso que no nos indiquen, debemos factorizar lo más que se pueda, ¿no? O sea, hasta en C de X. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar en K de X. Nos dice en el conjunto K de X, ahí están los polinomios que queremos hallar su MCD o su MCM. Entonces factorizamos en ese conjunto. Como les repito, si es que no nos indican el conjunto, hay que trabajar lo más que se pueda, ¿no? En C de X. En algunos casos R de X es suficiente, ¿no? Bien, una vez que ya hemos factorizado, vamos a considerar para el MCD el producto de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Cada uno de esos factores comunes va a estar elevado a su menor exponente. En cambio, en el MCM va a estar elevado a su mayor exponente. Pero aparte de los comunes, vamos a considerar los no comunes también. Todos ellos elevados a su mayor exponente. Y como les decía, esto se puede aplicar para 2, 3, 4, 5, 6 o más polinomios. ¿Ya? Ahora, en el caso que tengamos 3 polinomios en el MCM, 3 o más. A ver, un segundito, hay una pregunta, creo. Correcto, buena pregunta. K de X es un conjunto al que pertenece el polinomio. Entonces, ¿qué significa que P de X pertenece a K de X? O voy a factorizar en K de X. Bueno, quiere decir que los coeficientes de los factores, ¿no? Si voy a factorizar en este conjunto, los coeficientes de los factores pertenecen a ese conjunto. En este caso, si solamente digo P de X pertenece a K de X, quiero decir que los coeficientes de P de X pertenecen a ese conjunto. Aquí, acá.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplito anterior, vamos a regresar un segundito para verlo. Aquí no lo había mencionado, pero este polinomio está factorizado en z de x. ¿Por qué? Porque los coeficientes de sus factores primos son enteros, ¿no? Eso también está factorizado en z de x. Porque los coeficientes que son 1, 1, 1 y menos 7 son enteros. Entonces, a eso se refiere ese conjunto K. Ya puede ser reemplazado por Q, R, C, por Z también, ¿no? O sea que aquí me podrían decir, por ejemplo, a ver, factoriza en Z de X, ¿ah? O en Q de X. Entonces, ese K representa un conjunto numérico como esto, ¿no? Puede ser R de X, puede ser C de X también, ¿no? Cualquiera de esos conjuntos podría tomar el conjunto de coeficientes. Bien, y es muy importante conocer esto, recordar esto, porque nos dice también hasta dónde vamos a factorizar, ¿no? Nos indica hasta dónde vamos a factorizar. Muy bien. Veamos algunos ejemplos entonces de cómo hacer este cálculo. A ver, nos piden aquí determinar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de estos polinomios en z de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente voy a factorizar mientras me permitan los factores tener coeficientes enteros. Bueno, aunque de repente ustedes se habrán dado cuenta que algunos de estos polinomios se pueden factorizar fácilmente porque ya son conocidos sus resultados. Bueno, tenemos que factorizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es el desarrollo de x menos 1 al cuadrado. Eso ya es conocido por nosotros, lo hemos usado varias veces el binomio al cuadrado, así que eso es x menos 1 al cuadrado. Como todo eso estaba elevado al cuadrado, pues terminará estando elevado a la cuarta. El otro factor 3x más 5 no se puede factorizar más. Lo dejamos ahí nomás, ¿no? En el caso de q de x, este polinomio también es conocido de un desarrollo. Este es el desarrollo de x menos 1 al cubo. Entonces esto se puede escribir como x menos 1 al cubo por x más 8. Bien, para aplicar la regla, entonces necesitamos hallar los divisores o factores comunes, factores primos comunes, ¿no? En ese caso, común sería el x menos 1, ¿no? Se repite por aquí y por aquí, factor primo común. Y los no comunes, pues que serían 3x más 5 y x más 8. Necesito los dos porque necesito hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Okay? Bien, entonces, en el caso del máximo común divisor, pues recordemos que la regla dice, ¿no? Será el factor primo común, es decir, este, elevado a su menor exponente, es decir, 3. Y ya está, ese es el máximo común divisor. No hay más factores comunes, por lo tanto, sería solamente x menos 1 al cubo. En el caso del mínimo común múltiplo, vamos a multiplicar factores primos comunes, que es el x menos 1, pero ahora elevado a su mayor exponente, es decir, 4. Además de ese factor primo común elevado a su mayor exponente, debo considerar los no comunes, es decir, estos dos. También los voy a multiplicar. Con su mayor exponente, si es que tuviéramos más polinomios, pues habría posibilidad de que se repitan en otro polinomio, ¿no? Pero no en todos. ¿Ya? Entonces, con su mayor exponente, bueno, su exponente, el único exponente que tiene es 1, acá también 1, por lo tanto, ahí tenemos el MCM, ¿no? De este problemita podemos analizar lo siguiente. A ver, este polinomio P de X tiene grado 3, ¿no es cierto? Grado 3. Perdón, estoy considerando sin este exponente. Ahora sí. A ver, 2 y 2, 4 más 1, grado 5, ¿no? Aquí 3 y 1, grado 4. Ahí está. Bien, en el caso del MCD nos salió de grado 3, que es menor que ellos dos, ¿no? Que los grados de ellos dos. Y en el caso del MCM me salió de grado, a ver, 4, 5, 6, que es mayor que estos dos grados. Entonces, en general, el grado
bueno, vamos a colocarlo con la notación, un grado de P de X y el grado de Q de X va a estar limitado inferiormente por el grado, y lo voy a colocar así con sus siglas nada más, ¿eh? MCD. Y por aquí, grado del MCM. Es más, el máximo común divisor es un divisor o factor del mínimo común múltiplo, ¿no? Es un divisor o factor del mínimo común múltiplo. Bien, ¿esto sirve? Sí, en algunos problemas cuando queremos factorizar e identificar algunos factores respecto al MCD, el MCM, pues el conocer este dato nos ayuda. Ahora, de repente ustedes dirán, ¿y cuándo coinciden? ¿Cuándo coinciden todos ellos? Cuando los polinomios son iguales, ¿no? Ahora, cuando solamente el grado del MCM coincide con el grado de uno de los polinomios, cuando uno de ellos divide el otro, ¿no? Justamente el MCM será el polinomio que se puede dividir exactamente por el otro. Y cuando el grado del MCD coincidirá con el grado de uno de los polinomios, cuando uno de ellos sea justamente divisor del otro polinomio. Bueno, pero esas son en realidad propiedades que se cumplen para los números enteros. Y ustedes de repente dirán, ¿y siempre se cumple eso? Miren, cuando ustedes trabajan con el conjunto K, que puede ser Q, R o C, entonces el conjunto de los polinomios en esos conjuntos numéricos, con esos conjuntos numéricos, se comporta como si fueran los números enteros. Entonces todas las propiedades que ustedes conocen también valen aquí. Ahora, no mencionamos muchas propiedades por una razón. La mayoría son casi inútiles, pues, en los polinomios. En los números es bastante práctico, ¿no? Pero en los polinomios no es tan práctico, porque como todo involucra factorizar, es mucho más fácil factorizar que aplicar las propiedades, ¿ya? Sin embargo, hay una propiedad que es bastante útil, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Por el momento, vamos a ver otro ejemplito. Nos dan los polinomios P de X, que tiene grado, a ver, 2 por 2, 4 y 5, 9, 11, ¿no? Grado 11 tiene P de X. Y Q de X, que tiene grado, a ver, 2 por 2, 4, 4, 8 y 3, 11 también, ¿no? Entonces nos piden determinar el grado del mínimo común múltiplo de P y Q. Entonces ya sabemos que ese grado debe ser mayor o igual a 11, ¿no? Mayor o igual a 11. Bueno, lo que tenemos que hacer es factorizar. Entonces, recordemos pues que aquí por aspa simple esto es x por x, 3 por menos 1, me da menos x más 3x, y coincide con este término central. Aquí también x, 4, 3, más 4x más 3x son 7x, que también coincide con el término central, ¿no? Y por aquí podemos hacer también uno chiquito xx, 3 y 1, más, y tendríamos 3x más x, que es 4x, que coincide con el término central. Bien, entonces ya lo tenemos prácticamente listo. Vamos a escribirlo aquí. Si ustedes se dan cuenta, las factorizaciones que se han realizado con el aspa simple pues están en z de x, por lo tanto, lo habíamos mencionado en clases anteriores, bueno, en la clase pasada. Si se puede factorizar en z de x, entonces también se puede factorizar en q de x. Ya, si se puede en uno, entonces el más pequeñito, en el más grande también se puede factorizar, ¿no? Bien, entonces procedemos con la factorización. Vamos a formalizar lo que hemos escrito aquí. El p de x sería x menos 1 a la quinta. Aquí obtendremos x más 3 por x menos 1, o x menos 1 por x más 3. Pero como está aquí elevado al cuadrado, entonces cada uno va a terminar elevado al cuadrado, ¿no? Tenemos en el siguiente otros dos factores que serían
x más 3 por x más 4, o x más 4 por x más 3, como mejor les parezca. Y bueno, en este caso no tiene ningún exponente, así que simplemente será x más 4, x más 3. ¿Okay? Bien. Algunos de estos se repiten, entonces vamos a reducir. Por ejemplo, estos dos se repiten, entonces se va a juntar en uno solo que sería x menos 1 a la séptima, ¿no? Estos dos resulta x menos 1 a la séptima. Y estos dos que están por aquí también se repiten. Exponente 1 sería x más 3 al cubo. Y el factor que queda solito, que no tiene con quién agruparse, pues x más 4 queda así, ¿no? Del mismo modo vamos a trabajar con el q de x. Entonces ahí tendríamos x más 3 a la cuarta. Los factores que son x más 1 por x más 3 o x más 3 por x más 1, cada uno resultaría elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos x más 1 al cuadrado, x más 3 al cuadrado. Y el factor que queda al final, x más 4 al cubo, lo colocamos pues al final. En este caso podemos reducir estos dos, ¿no? Que me daría x más 3 a la sexta. Y los demás los copiamos. Bien, como ya tenemos todo factorizado, entonces la regla dice lo siguiente, ¿no? Quiero hallar, ¿qué cosa? Mínimo común múltiplo. Pero me piden el grado. A ver, aquí hay un comentario. Dice, entonces lo único que debemos saber usar el aspa simple. Bueno, en este caso el aspa simple nos sirve, ¿no? Pero hay otros problemas en los que vamos a necesitar el aspa doble especial, divisores binómicos, ¿no? Otros métodos de factorización. En realidad vamos a usar toda la factorización. A ver, Wilmer, tienes tu micrófono encendido. ¡Yo te derrotaré! Dragon Ball Super Hero. Wilmer, tu audífono, tu micrófono. Perdón, perdón. Ok, listo. Bien, entonces, en este caso nos sirve el aspa simple, pero en algunos casos vamos a necesitar algo más, ¿no? Algo más, algún otro método de factorización. Bien, como queremos hallar el mínimo común múltiplo, entonces vamos a encontrar los factores primos que son comunes. En este caso, yo observo aquí el x más 3 que se repite, ¿no? Y el x más 4 que también se repite. Los no comunes serían pues el x menos 1 y el x más 1. Como solamente hay uno de cada uno, al exponente que tiene, ¿no? Entonces el x menos 1 quedaría a la 7, el x más 1 al cuadrado. Pero en los otros sí hay que analizar que el exponente debe ser el mayor, ¿no? La regla dice, ¿no? El mayor. Como este es el mayor, entonces será x más 3 a la sexta. Aquí también, aunque no lo vemos, aquí es 1, pero entre 1 y 3 el mayor es 3, ¿no? Entonces con eso ya podemos anotar nuestro mínimo común múltiplo. Nos queda x más 3 que es factor común, factor primo común, elevado a su mayor exponente que sería 6. Luego el x más 4 que también es factor común, elevado al cubo que es su mayor exponente. Y los otros dos que no son comunes, que son el x menos 1 a la séptima y el x más 1 al cuadrado. Como nos piden el grado, recordemos pues que este tiene grado 1, está elevado a la sexta, grado 6, ¿no? Se multiplica, ¿no? Aquí elevado a la 1 y eso al cubo a su vez, grado 3. Por aquí este está elevado a la 1 y toda la séptima, grado 7. Elevado a la 1 y al cuadrado, grado 2. Y como se están multiplicando al momento de sumar estos grados, pues tenemos el grado del mínimo común múltiplo, que sería en este caso 18. ¿No?
el grado del mínimo común múltiplo es 18. Ahora, si yo les pedía el máximo común divisor, pues sería x más 3 al cubo por x más 4, nada más, ¿no? Que se puede ver claramente que es divisor de este polinomio, que es el mínimo común múltiplo. Bien, a ver, lo dejamos unos segunditos para que tome nota. Para irnos con la siguiente diapositiva. Bien, como les había mencionado, si trabajamos en Z de X, en Q de X, en C de X y en R de X, pues todas las propiedades que se cumplen en los enteros tienen un equivalente aquí en los polinomios. Pero como les decía, no son tan útiles, ¿no? En cambio, esta que vamos a presentar, la que indica que el máximo común divisor de dos polinomios por su mínimo común múltiplo es el producto de los polinomios, pues es de gran utilidad y es una de las más usadas justamente para los polinomios. Ahora, ustedes ya lo conocen, me imagino, de los números y lo pueden verificar fácilmente. Bueno, la diferencia y ventaja en los números es que pues tenemos la descomposición canónica, podemos usar esa descomposición canónica para hallar el máximo común divisor, mínimo común múltiplo, cosa que en los polinomios sería demasiado extenso, ¿no? Muy largo sería ver eso. Entonces, no se suele usar. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar también la misma situación, pero ya es más compleja por la misma forma de los polinomios. Bien, entonces vamos a ver un ejemplito de aplicación. Ahí está, tenemos que los polinomios P y Q son tales que en Z de X se cumple que el producto, ahí lo tenemos, y el máximo común divisor también lo tenemos ahí. Entonces nos piden que hallemos la suma de los factores primos del mínimo común múltiplo. Bien, entonces lo que queda por hacer pues es factorizar, ¿no? Factorizar todo lo que se pueda, todos los polinomios que tenemos a la mano. Vamos a comenzar factorizando el producto P de X por Q de X. Bueno, aquí sería un aspa simple también, ¿no? X cuadrado menos 2x menos 3 se factoriza como x menos 3 por x más 1. Y como aquí está al cuadrado, pues cuadrado para cada uno, ¿no? Este lo bajamos tal y como estaba. X cuadrado menos 9 es x más 3 por x menos 3. Y x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Como todos los factores son lineales, pues ya está factorizado completamente en z de x. Eso lo vamos a factorizar en el camino. Entonces, ya tenemos factorizado P por Q. Vamos a agrupar. A ver, este x menos 3 al cuadrado con este menos 3 al cuadrado también. Ahí sería x menos 3 a la cuarta y con este otro x menos 3 sería la quinta. El x más 1 al cuadrado lo juntamos con este x más 1, sería x más 1 al cubo. Y puesto que los demás no se repiten, simplemente los copiamos, ¿no? Este lo copiamos por aquí y este por aquí. Y listo, y ahora sí, completamente factorizado, reducido, lo más que se pueda, el producto de P de X por Q de X. Ahora, si este dato lo reemplazamos en la propiedad, tendríamos lo siguiente. El MCD, ahí lo tenemos, por el MCM va a ser igual a todo este producto que hemos factorizado. Entonces nos faltaría factorizar pues este polinomio. Vamos a hacerlo por aquí con ayuda de Ruffini. Bueno, entonces recordemos las posibles raíces y es probable que sean algunas de estas, pues, ¿no? Algunas de estas podría ser. Posibles raíces, divisores de 9, ya que este polinomio es mónico. Descartamos el 1 y el menos 1. En este caso, el 1 se descarta fácilmente porque si yo sumo 1 menos 5, 3 y 9 no me sale 0. Por lo tanto, 1 no es una raíz. Ahora, si yo tomo los coeficientes del lugar par y los coeficientes del lugar impar, coeficientes del lugar impar, la suma 4. Coeficientes del lugar par, la suma 4 también. Y eso quiere decir que menos 1 es una raíz.
Verificamos, bajamos el 1, por menos 1 sería menos 1. Aquí sería la suma menos 6, por menos 1, 6, 6 y 3, 9, y 9 por menos 1, menos 9, que me da resto 0. Eso quiere decir que efectivamente 1 es una raíz, perdón, menos 1 es una raíz. Y ese menos 1 genera el factor x más 1. Mientras que los otros factores los extraemos de aquí. Recordando que x cuadrado menos 6x más 9 pues es x menos 3 al cuadrado. Y con eso ya tendríamos factorizado esa expresión. X menos 3 al cuadrado por x más 1. Bien, podemos simplificar o pasar a dividir primero. Cualquiera de las dos es válido. Por ejemplo, aquí son 2 factores iguales a x menos 3 y aquí tengo 5. Entonces todavía me quedan 3 factores iguales a este x menos 3. El x más 1, aquí tengo un factor y aquí tengo 3 factores. Todavía me quedan 2 factores. Los demás no se simplifican, así que quedan ahí. Entonces tendría que el MCM sería x menos 3 al cubo por x más 1 al cuadrado por x más 3 y por x menos 1. Nos piden la suma de los factores primos del MCM. Bueno, los factores primos serían x menos 3, x más 1, x más 3 y x menos 1. Esos son los factores primos del MCM. Los sumamos. Menos 3 y 3 se van. 1 y menos 1 se van y me queda 4x. 4x. Bueno, y eso sería lo que pregunta este problema, ¿no? Bien, a ver, sigamos entonces, sigamos viendo. Profesora, disculpe, Dígame. ¿podría poner la diapositiva anterior un segundo, por favor? Claro. Ahí está. Ya, gracias. Ok, Gracias. listo. Bien, entonces, vamos a ver justamente ahora aplicaciones, ¿no? Con los ejercicios. Ya, para esto les voy a indicar pues que hay algunas características que nos indican que voy a aplicarle el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, esos detallitos son los que debemos notar. Bien, este ejercicio 1 dice lo siguiente. En una librería se adquirieron cierta cantidad de diccionarios por un monto total en soles representado por x a la cuarta menos 7x cuadrado menos 6x. Por campaña escolar se vendieron algunos al mismo precio unitario que fueron adquiridos. Si durante la campaña por la venta de dichos diccionarios se obtuvo un monto de x al cubo más 3x cuadrado menos 10x menos 24 soles, y además se sabe que el precio de estos diccionarios fue el mayor posible, ¿cuántos diccionarios aún quedan por vender? Bien, entonces, a ver, aquí hay algunas características. Dice que compró cierta cantidad de diccionarios, ¿no? Número de diccionarios, vamos a poner aquí. Obviamente que cada uno de estos diccionarios costó cierto precio unitario. Vamos a ponerle precio unitario de venta. De modo que el monto total que se paga es este. El producto de ellos dos. Ahora dice, por campaña escolar se vendieron algunos, ¿no? No dice que todos, ¿no? Esto es comprados. Algunos se vendieron. Vamos a ponerle número de diccionarios vendidos. Dice, y se vendieron al precio unitario que fueron adquiridos, al mismo precio unitario. O sea que este precio unitario de costo al que lo compramos, ¿no? Sería el mismo precio unitario de venta. Estos son iguales. Y esto me va a dar otro monto, que es este. ¿Ya? Monto 2, vamos a ponerle. ¿Ya? Monto 2. Bien, entonces como el precio unitario de compra es igual al precio unitario de venta, debe ser un factor común a estos montos. ¿Ya? Por ese lado ya tenemos un divisor común o factor común. ¿Vale? Ahora, el mismo problema me dice, además se sabe que el precio de estos diccionarios fue el mayor posible. Entonces ese divisor común debe ser el mayor posible. ¿No?
Eso quiere decir que nos están hablando del máximo común divisor. Para hallarlo tenemos que factorizar, entonces le vamos a llamar a ver q de x a x a la cuarta menos 7x cuadrado menos 6x, que se va a factorizar. Primero el x, me quedaría x al cubo por x al cubo, a ver, x por x al cubo menos 7x menos 6, ¿no es cierto? Ya, y como les decía hace un rato, ese es el número de diccionarios comprados por el precio de costo unitario. Ya se debe escribir como ese producto. Si yo lo factorizo, lo debería escribir de esa manera. Bueno, a P de X también le vamos a llamar toda esa expresión. Y esto sería entonces el número de diccionarios vendidos por el precio unitario de venta. O sea, si lo descomponemos, el producto de ellos debería aparecer por ahí. Pero hay un detalle, ¿no? Tanto el precio de venta unitario como el precio de compra unitario son iguales. Y justamente ese es el factor común de ambos polinomios. O uno de los factores comunes, ¿no? Pueden haber más. Pero como yo quiero que ese precio sea el mayor posible, entonces necesito que sea el máximo común divisor. Bien, vamos a factorizar entonces a uno de los polinomios. En el caso de q de x sería, como había mencionado, x por x al cubo menos 7x menos 6. Y al tener aquí un polinomio de tercer grado, entonces un método de factorización que nos podría ayudar sería el método de los divisores binómicos, ¿no? Método de los divisores binómicos. Entonces vamos a hacer nuestra división aquí. Bueno, para esto previamente vamos a limpiar nuestra pantalla. Ya está, vamos a colocar aquí. Recuerden que si hay algún término que falta, entonces lo completamos con 0. En este caso el término cuadrático. Y bueno, vamos a analizar cómo lo factorizamos. Bien, como este polinomio es mónico, ¿no? Es mónico, su coeficiente principal es 1, entonces las posibles raíces enteras serían los divisores del valor absoluto de 6, es decir, los divisores de 6, que son más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Ahí podemos buscar las posibles raíces enteras, ¿no? Descartamos el 1 y el menos 1. Si la suma me da 0, entonces el 1 es raíz, pero la suma no me da 0. La suma de 1, 0, menos 7 y menos 6 no me da 0. Entonces 1 no es raíz. Para menos 1 yo debo sumar aquellos del lugar impar que me da menos 6 y los del lugar par que también me da menos 6. Si son iguales, entonces menos 1 es una raíz y es por eso que aquí empezamos con menos 1. Bajamos el 1, multiplicamos, sería menos 1, sumamos menos 1, multiplicamos 1, sumamos menos 6, multiplicamos 6 y me dio 0, que ya lo esperaba porque ya sabía que menos 1 era una raíz. Pero bueno, la ventaja es que este menos 1 me va a generar el factor x menos menos 1, es decir, x más 1. Y acá hay otro factor, que yo podría factorizarlo por un aspa simple, pero si no deseo, pues puedo seguir factorizando de la misma forma, ¿no? Con divisores binómicos. Divisores de menos 6, bueno, habría que ver en este caso que el 1 no va a ser porque ya lo habíamos descartado. El menos 1 podría ser, pero habría que sumar los coeficientes del lugar par y los del lugar impar. Y los del lugar par solamente es el menos 1 y los del lugar impar son 1 y menos 6. Que no coinciden, por lo tanto, menos 1 no es. Entonces tiene que ser otro divisor de 6. Podría ser 2, menos 2, 3, menos 3. Vamos a probar con 3. Bajamos el 1. Por 3, 3. 3 menos 1, 2. Por 3, 6. Y nos dio 0, ¿no? Entonces ya tenemos los otros factores que faltan. Este 3 me da el factor x menos 3. Y este cociente me da el tercer factor que es x más 2. Bien, lo escribimos aquí. Ahí está, nuestro polinomio q de x completamente factorizado. Bien, les voy a dejar esta tablita unos segunditos para que le tomen captura porque lo vamos a, vamos a borrar aquí, vamos a limpiar esta pantalla.
Sí, listo. A ver. Bueno, vamos a limpiar. Ya está. Y ahora procedemos con PDX. PDX también tiene la forma como para aplicarle divisores binómicos, entonces procedemos. A ver, colocamos los coeficientes 1, 3, menos 10 y menos 24. Las posibles raíces enteras, en este caso también raíces enteras porque es mónico, serían los divisores de 24. Ahora, si yo sumo los coeficientes no me va a dar 0, por lo tanto descartamos el 1. Si yo sumo intercalado, los de lugar par y los de lugar impar, me va a dar diferente también, ¿no? Por lo tanto, el menos 1 está descartado. Podría ser otros divisores de 24 como el 3, bueno, el 2. El 2 podría ser primero. En realidad nosotros hemos probado primero con el 2 y no daba, pues, ¿no? Entonces ya pasamos al 3. Bien, bajamos el 1, multiplicamos por 3, sumamos 6, multiplicamos 18, sumamos 8, por 3, 24 y aquí nos da 0. Lo que quiere decir que efectivamente x es una raíz y por lo tanto x menos 3 será un factor. Aquí podríamos terminar con los divisores binómicos si quisiéramos hacerlo por aspa simple, ¿no? Si no, seguimos buscando. Ahora, en este polinomio que nos ha quedado, todos los coeficientes son positivos. Quiere decir que las raíces tienen que ser negativas. Entonces, ahora solamente buscaré entre los divisores negativos de 8, que serían menos 2, menos 4 y menos 8. No cuento el menos 1 porque el menos 1 ya vi que no cumple, así que puede ser menos 2, menos 4 o menos 8. Y he probado algunos valores, entonces con el menos 2 sí da. Bajamos entonces, multiplicamos aquí, nos daría 4 por menos 2, menos 8 y nos dio 0. Entonces el siguiente factor es x menos menos 2, es decir, x más 2. Y por aquí tengo otro más. Entonces sería x menos 3 por x más 2 por x más 4. Bien, y bueno, les dejo la pizarrita unos cuantos segunditos para que ustedes puedan tomar la captura y verifiquen todo lo que se ha indicado aquí, ya que en unos segundos lo vamos a eliminar. Bien, procedemos entonces con eliminar la escritura y luego la pizarrita. Ahí está. Bien, la cuestión es que ya tenemos P de X y Q de X factorizados. Pero, ¿qué sucede? El precio de venta y el precio de costo unitario son iguales, o sea que es un divisor común de estos dos. Entonces, ¿quién podría ser? Podría ser el X menos 3, ¿no? Podría ser el X más 2. Podría ser también, a ver, X menos 3, X más 2. Nada más, pues, ¿no? Esos dos nada más. Entonces, justamente como comentábamos, como el precio de venta unitario y el precio de costo unitario son iguales, debe ser el mayor posible, entonces, para hallar ese precio común, debemos hallar el máximo común divisor de P y Q. ¿Ya? Ese es el máximo común divisor de P y Q. Bien, entonces, buscando el máximo común divisor, ya lo habíamos detectado hace un minuto, x menos 3 por x más 2, ambos son factores primos comunes, su mayor exponente es 1, así que ese debe ser el exponente de cada uno. Y eso lo que me da es el número, el precio, ¿no? El precio al que se compra y al que se vende los diccionarios. Esto quiere decir que lo que tenemos por aquí